¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tu vida sin internet? Sin memes, sin streaming, sin la capacidad de buscar cualquier cosa en segundos. Parece imposible, ¿verdad? Pero esta red global que define nuestro mundo moderno no surgió de la nada. Su historia es una saga fascinante de ingenio, colaboración y sorprendentemente de miedo a la aniquilación nuclear. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la increíble historia de cómo nació Internet. Nuestra historia comienza en un lugar y una época que no asociarías con los videos de gatitos la Guerra Fría. El mundo estaba dividido en dos bloques y la tensión era palpable. El Departamento de Defensa de Estados Unidos se enfrentaba a un problema crítico. Su sistema de comunicaciones estaba centralizado. Esto significaba que si un solo misil enemigo destruía ese centro neurálgico, todo el sistema de defensa se vendría abajo. Necesitaban una red que pudiera sobrevivir a un ataque, una red sin un centro vulnerable, una red descentralizada. La idea sonaba a ciencia ficción, pero un ingeniero brillante llamado Paul Baran, que trabajaba en la RAND Corporation, tuvo una idea revolucionaria en la conmutación de paquetes. Imagina que quieres enviar una carta muy larga. En lugar de enviarla en un solo sobregigante, la divides en cientos de postales pequeñas. Cada postal lleva una parte del mensaje, la dirección del destinatario y un número de secuencia. Luego, las envías todas a la vez. No importa si toman rutas diferentes o si algunas llegan antes que otras. Al final, en el destino, se pueden reensamblar en el orden correcto para reconstruir la carta original. Si una postal se pierde, solo hay que reenviar esa pequeña parte. Este concepto fue la semilla de todo lo que vendría después. Basándose en estas ideas, en 1969, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Pentágono, o ARPA, dio vida a ARPANET. La primera conexión se estableció entre 4 nodos, la Universidad de California en Los Ángeles, el Instituto de Investigación de Stanford, la Universidad de California en Santa Bárbara y la Universidad de Utah. El primer mensaje que intentaron enviar fue la GIN. La L llegó, la O llegó, pero cuando intentaron enviar la G, el sistema colapsó. El primer mensaje en la historia de Internet fue la palabra, un comienzo humilde para una revolución global, ¿no crees? ARPANET empezó a crecer, pero había un problema. Era una red exclusiva para investigadores y militares, y diferentes redes no podían hablar entre sí. Aquí es donde entran en escena dos padres fundadores de Internet, Ann Vinton Cerf y Robert Kohn. Durante la década de los 70, estos dos visionarios se dieron a la tarea de crear un lenguaje universal para las redes, una USPC y Esperanto digital. Su creación fue el protocolo de control de transmisión y el protocolo de Internet, mejor conocidos como TCP/IP. Piénsalo así. TCP es como el gerente de logística que divide tu mensaje en paquetes, se asegura de que todos lleguen y los vuelve a ensamblar en el destino. IP es el servicio de correo que pone la dirección en cada paquete y se encarga de que encuentre su camino a través de la red. Juntos, TCP/IP formaron la columna vertebral de Internet, el protocolo que permite que miles de millones de dispositivos se comuniquen hoy en día sin problemas. En 1972, ARPANET se presentó al mundo en la Conferencia Internacional de Comunicaciones por Computadora. Los asistentes quedaron maravillados al ver cómo podían enviar mensajes y acceder a datos desde terminales remotas. Fue la primera vez que el público pudo vislumbrar el potencial de esta tecnología. Poco a poco, la red se fue expandiendo. En 1983, ARPANET adoptó oficialmente TCP/IP como su estándar, un momento clave que muchos consideran el verdadero nacimiento de Internet como lo conocemos. La red empezó a conectar universidades y centros de investigación de todo el mundo, creando una comunidad global de académicos y científicos. Pero durante décadas, Internet siguió siendo un territorio para expertos. Usarlo requería conocimientos de comandos complejos y texto en pantallas negras. Era funcional, pero no era amigable. Todo eso estaba a punto de cambiar gracias a un físico británico que trabajaba en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Suiza. Su nombre, Tim Berners-Lee. A finales de los 80, Berners-Lee estaba frustrado por la dificultad de compartir información entre los miles de científicos del CERN. Soñaba con un sistema que permitiera a cualquiera acceder a documentos y enlazarlos entre sí de forma sencilla. En 1989
propuso un sistema de gestión de la información que bautizó como la World Wide Web. Creó 3 tecnologías fundamentales: el HTML, el lenguaje para crear las páginas web, las URL, las direcciones únicas para cada recurso en la web, y el HTTP, el protocolo para transferir esos recursos. En 1991, la primera página web de la historia estaba en línea. La invención de la web fue un salto cuántico, pero todavía faltaba una pieza del rompecabezas para que se convirtiera en un fenómeno de masas, en una forma fácil de navegar por ella. Y aquí es donde aparece un joven estudiante llamado Marc Andreessen y su equipo en la Universidad de Illinois. En 1993 lanzaron Mosaic, el primer navegador web gráfico popular. Por primera vez, los usuarios podían ver imágenes y texto en la misma página y hacer clic en enlaces con un ratón. Ya no hacían falta comandos arcanos. La web se volvió visual, intuitiva y accesible para todos. El éxito de Mosaic fue explosivo. Andreessen cofundó Netscape, cuyo navegador dominó el mercado inicial y abrió las compuertas de la web al público general. De repente, todo el mundo quería estar en línea. Surgieron los primeros portales como Yahoo, que intentaban organizar el creciente caos de información, pero la web se estaba volviendo tan masiva que encontrar algo específico era como buscar una aguja en un pajar. Y en ese pajar, 2 estudiantes de doctorado de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, tuvieron una idea brillante. En lugar de organizar la web manualmente, crearon un algoritmo llamado PageRank que clasificaba la importancia de una página basándose en cuántas otras páginas la enlazaban. Era una forma de usar la propia estructura de la web para encontrar lo más relevante. Fundaron una pequeña empresa en un garage con un nombre peculiar: Google. Su motor de búsqueda era tan superior que rápidamente se convirtió en el verbo por defecto para buscar información en línea. La llegada del nuevo milenio marcó el comienzo de la era de la Internet social y móvil. El impacto en nuestra sociedad se volvió total y transformador. En 2004, un estudiante de Harvard llamado Mark Zuckerberg lanzó un sitio llamado The Facebook, inicialmente para conectar a estudiantes universitarios. Lo que comenzó como un proyecto de dormitorio se convirtió en la red social más grande del planeta, redefiniendo la amistad, la comunidad y la identidad personal en la era digital. Internet no solo cambió cómo nos relacionamos, sino también cómo trabajamos y aprendemos. El trabajo a distancia, que antes era una rareza, se ha convertido en una opción viable para millones de personas, ofreciendo una flexibilidad sin precedentes. La educación en línea ha democratizado el acceso al conocimiento, permitiendo que cualquier persona con una conexión pueda tomar cursos de las mejores universidades del mundo. Además, la red se ha convertido en una herramienta potentísima para el cambio social. Desde la primavera árabe hasta movimientos como Black Lives Matter, los activistas han utilizado las redes sociales para organizar protestas, difundir información y dar voz a quienes antes no la tenían, desafiando a regímenes y estructuras de poder establecidas. Y por supuesto, está el entretenimiento. La era de la televisión con horarios fijos y las visitas al videoclub ha dado paso al streaming bajo demanda. Plataformas como YouTube, Netflix o Spotify han revolucionado la forma en que consumimos música, películas y series, dándonos un control total sobre qué vemos y cuándo lo vemos. Hemos pasado de ser consumidores pasivos a ser también creadores de contenido, compartiendo nuestras vidas, pasiones y talentos con una audiencia global. La historia de Internet es una de las mayores epopeyas tecnológicas de la humanidad. De un proyecto militar para sobrevivir a una guerra nuclear, ha evolucionado hasta convertirse en el tejido conectivo de nuestra civilización. Es un testamento al poder de la colaboración, la curiosidad y el deseo humano de conectar y compartir. Sin embargo, este increíble poder también conlleva enormes desafíos. Hoy nos enfrentamos a problemas que los pioneros de ARPANET nunca imaginaron. La desinformación y las fake news se propagan como la pólvora, amenazando la democracia y la cohesión social. La privacidad se ha convertido en una mercancía, con nuestros datos personales siendo recolectados y monetizados a una escala sin precedentes. La brecha digital sigue existiendo, dejando atrás a quienes no tienen acceso o habilidades para navegar en este nuevo mundo. El futuro de Internet no está escrito, depende de nosotros, sus usuarios, decidir qué camino tomará. Será una fuerza para el conocimiento, la conexión y el progreso, o un espacio de división y control. La próxima vez que envíes un mensaje, veas un video o busques información, recuerda este increíble viaje. Eres parte de una historia
que todavía se está escribiendo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Internet. Muchas gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado lo que has visto, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos.